A pesar de compartir idioma, origen, raza y costumbres, ninguna nación como la coreana muestra un contraste tan radical como resultado de la aplicación de dos sistemas de gobierno. Esta nación asiática, que por siglos estuvo unificada, fue dividida en dos estados conocidos como Corea del Norte y Corea del Sur, y no por resultado del azar, sino por la batalla campal entre las potencias mundiales por dicho territorio en la naciente Guerra Fría, además de una encarnizada guerra civil entre sus facciones. De estas tribulaciones surge no solo quien sigue siendo hoy en muerte presidente eterno de Corea del Norte, tras gobernarla con puño de hierro por 45 años, sino que también surge uno de los estados más misteriosos, insólitos y exóticos dentro de la era globalizada en la que vivimos, que hoy sigue siendo objeto de intrigas o de fuertes condenas, catalogado por algunos como el más hermético y totalitario de los estados. El padre de la llamada República Popular Democrática de Corea lleva por nombre Kim Il-sung, y hoy vamos a conocer su atípica historia. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, y los invito a que nos apoyen suscribiéndose al canal, dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando la campana en las notificaciones y sobre todo compartiéndolo con todos sus conocidos en redes sociales, en WhatsApp y en cualquier otro espacio. Sin más nada que agregar, empecemos con el video de hoy. Nacido originalmente con el nombre de Kim Song-hu, quien luego cambiará su nombre a Kim Il-sung, nace el 15 de abril de 1912 cerca de Pyongyang, la actual capital de Corea del Norte. Sus padres eran dos jóvenes comunistas coreanos enrolados en varios movimientos políticos y armados de su época, lo que hace que sus años infantiles fuesen bastante turbulentos, tal como fue el complejo contexto histórico en el que nace el pequeño Kim. Corea, como otros pueblos del extremo oriente asiático, era una nación milenaria que a lo largo de su historia había sido gobernada por varias dinastías con propensión al aislamiento del resto del mundo, siendo la última de ellas la dinastía Joseon, fundada por el emperador Taejo de Joseon en el año 1392. En este sentido, Corea se mantiene incomunicada del resto del mundo hasta que a finales del siglo XIX es forzada militarmente por Japón a firmar el llamado Tratado de Ganghwa en 1876, abriéndose al comercio con las potencias occidentales por medio de Japón. Vale acotar que hasta hacía no mucho tiempo, Japón era una nación como Corea, con una historia milenaria de dinastías y emperadores que mantuvieron por siglos un aislamiento del resto del mundo. Sin embargo, recientes cambios en su ordenamiento político, económico y social, como el proceso llamado la restauración de la dinastía Meiji en 1868, que trae de nuevo la figura del emperador como un actor clave en la toma de decisiones, aunado a la apertura comercial con naciones occidentales que le proporcionan armamento y materias primas importantes, van haciendo que Japón como nación vaya convirtiéndose en un ascendente hegemónico en la región, con miras a consolidar un imperio en Asia por medio de la expansión territorial, económica y militar de sus influencias. A finales del siglo XIX en Corea, la dinastía Joseon pasaba por momentos críticos que comprometían la seguridad de la nación y la hacían vulnerable frente a sus vecinos. En 1894, al estallar una revolución campesina en la región de Donggang, Corea, que era íntimamente aliada de China, le pide ayuda a esta vasta nación para sofocar esta rebelión. Japón aprovecha esta oportunidad para mandar tropas a Corea y provocan la llamada Primera Guerra Sino-Japonesa, que termina con la victoria de Japón el 17 de abril de 1895 con la firma del Tratado de Shimonoseki, en la que es proclamado, abro comillas, la total y completa independencia y autonomía de Corea. Dicha proclamación, sin embargo, sería puramente nominal, pues Japón se dedicaría, mediante la presencia militar y la penetración económica, a consolidar su control en Corea. Pues posterior a estos hechos sobrevendrán varios golpes de timón respecto a la soberanía de Corea. El 8 de octubre de 1895, la emperatriz Min, la esposa del emperador Gojong, penúltimo emperador de Corea, es brutalmente asesinada por un complot de asesinos que luego se sabrá que fueron enviados desde Japón.
La emperatriz Min había sido una de las más férreas opositoras a la intervención japonesa, habiendo encabezado reuniones con Rusia y con China para aliarse contra Japón, por lo que su muerte supuso la desaparición de una figura importante de la causa soberanista y antijaponesa. Luego del homicidio, el emperador Gojong de Corea es perseguido y cuestionado por varios sectores del país, y termina buscando refugio en la legación rusa, donde permanece por un año en el periodo conocido como el Refugio Real. Finalmente, al cabo de un año, el emperador Gojong sale de la legación rusa por presión de los japoneses. Regresa al palacio Gyeonggung-gun y proclama desde ahí el Imperio de Corea el 13 de octubre de 1897. Pero dicho imperio no será otra cosa que un estado básicamente satélite o títere de Japón. Sin embargo, el ser un estado satélite no puede detener lo inevitable, la anexión total por parte de Japón. Así que en 1904 estalla una guerra entre Rusia y Japón por el control de la zona de Manchuria, guerra en la que también estaba disputándose el protectorado sobre el Imperio de Corea. Los japoneses, apoyados además por grandes poderes internacionales, ganan fácilmente el conflicto contra Rusia en septiembre de 1905 y firman el Tratado de Portsmouth, en el que se reconoce la primacía económica y política de Japón en dicha zona. Finalmente, para 1910, como último paso para concretar el dominio de Japón sobre Corea, Japón promulga el Tratado de Anexión Japón-Corea, en el que la península pasa a ser parte integrante formal del Imperio japonés, poniendo fin a más de 700 años de historia de Corea como nación independiente. Así que volvamos al joven Kim Il-sung. Como hemos dicho, sus padres eran militantes activos de la política en la Corea que estaba ocupada por los japoneses. Los padres de Kim Il-sung, llamados Kim Hyong-hik y Kam Pan-sok, jugaron un papel significativo en el movimiento político de Corea del Norte antes de la fundación del régimen comunista. Su padre, Kim Hyong-hik, era un destacado líder del movimiento anti-japonés que participa en la lucha por la liberación nacional de Corea. Por su parte, su madre, Kam Pan-sok, también era una figura importante en el contexto político de la época, siendo una destacada dirigente del movimiento femenino comunista. Su trabajo incluía la organización de mujeres en la lucha contra el imperialismo japonés. Fue por esta misma actividad subversiva a sus padres que, teniendo apenas 8 años de edad, el pequeño Kim debe emigrar a China junto a ellos para escapar de la persecución de las autoridades japonesas. En China, el joven Kim asiste a una escuela de la provincia de Jilin, donde puede completar su educación primaria. Sin embargo, no puede completar su educación secundaria porque cuando tenía cerca de 15 años fue expulsado de su escuela por organizar pequeños círculos comunistas antijaponeses con sus compañeros de aula. Esto va denotando que desde muy joven Kim había aprendido presumiblemente de sus padres las ideas del comunismo revolucionario, de las luchas de clases, pero sobre todo esa naturaleza para organizar y agitar a la gente, direccionándolas hacia una causa. El comunismo revolucionario era relativamente reciente, habiendo alcanzado popularidad global luego de la revolución bolchevique de 1917, la primera gran revolución comunista que había implantado un modelo político y económico basado en las ideas de Carlos Marx y Federico Engels. En Corea el comunismo rápidamente encuentra terreno fértil entre varios sectores de la población, pues la lucha contra la intervención japonesa tenía una connotación tanto anticolonialista como reivindicadora de la clase trabajadora coreana. Clase trabajadora, según ellos, explotada por los japoneses. De esta manera, Kim Il-sung, sin todavía tener la mayoría de edad, va observando de lejos los últimos sucesos en su natal Corea, a la par que va emprendiendo sus primeras actividades revolucionarias, creando a sus 17 años de edad y desde el exilio la llamada Liga Juvenil Comunista de Corea, donde empieza como tal su militancia activa. Para 1929 termina siendo arrestado por las autoridades chinas debido a sus actividades políticas, durando un año en prisión. Sin embargo, para 1931, la paz que sentían los coreanos en la región de Manchuria se ve interrumpida por los japoneses que ahora intentaban conquistar dicha región, así como la región de Mongolia Interior.
Esta invasión produce la expulsión de las autoridades chinas en el año 1932 del estado de Manchuria, convirtiéndose ahora en un gobierno aliado o títere del imperio japonés, aparentemente independiente, pero que era controlado en sus niveles administrativos por japoneses. Esta invasión había coincidido con el reciente ascenso en el trono del emperador Hirohito de Japón, que se propondría expandir los dominios japoneses por toda Asia, emprendiendo así una carrera imperial que terminaría por alterar la geopolítica continental e internacional. Volviendo un Kim ahora de 20 años, rápidamente se enrola en las guerrillas comunistas compuestas por chinos y por coreanos contra la invasión japonesa, que lucharán activa y violentamente contra las operaciones de los japoneses, en el que ambos bandos batallarán incansablemente por el control de la zona. Es en esta etapa de la lucha armada en la que Kim empieza a distinguirse y sobresalir como líder no solo político, sino también militar. Rápidamente desarrolla un fuerte liderazgo y se hace uno con el modo de combate guerrillero, guiando a sus subordinados no solo en la acción, sino también en las actividades diarias en los campamentos. Se sabe que Kim operaba en las montañas de Changbai, que marcaban la frontera entre la región de Manchuria y la península de Corea, con un pequeño ejército de 200 a 300 hombres. Ya para 1935 y 1937, por sus destacadas maniobras ofensivas, Kim Il-sung se había convertido en una figura ampliamente popular entre las masas y el movimiento antijaponés, lo que le procura gran reconocimiento en Corea, pero también le vale una orden de captura por parte de las autoridades japonesas, ofreciendo recompensa por su captura, vivo o muerto, de 10.000 yenes, persecución que logra esquivar gracias a la cautela con la que procedían sus maniobras ofensivas. Sin embargo, la suerte de los guerrilleros cambia totalmente. China, quien albergaba estos focos armados, venía desde 1927 librando una guerra civil entre los nacionalistas del Kuomintang y los comunistas de Mao Zedong. Y en este sentido, en 1939, los nacionalistas avanzan hacia el norte del país, donde estaban apostadas las guerrillas comunistas antijaponesas, también compuestas por coreanos. Esto fuerza a estos movimientos a retroceder hasta la Unión Soviética, entrando en dicho territorio pues era el único país vecino que podía recibirlos y dejando grandes además pérdidas humanas en el camino. Kim pasa así a la Unión Soviética y conforma bajo el auspicio de Joseph Stalin la brigada número 88 de fusileros, en la que se agrupan las mismas fuerzas coreanas y chinas que luchaban en las guerrillas antijaponesas del norte de China, así como varios soldados soviéticos. Kim era visto por los soviéticos y por Stalin como una pieza clave para sus intereses geopolíticos en el extremo oriente asiático. Por tanto, lo terminan ascendiendo a primer capitán del batallón coreano de la brigada número 88, teniendo bajo su mando en ese momento ya cerca de 2.500 hombres. La tarea principal era dar información de las actividades japonesas en el norte de China y vigilar activamente las fronteras de la Unión Soviética en esta región. Sin embargo, Kim en un principio no se muestra tan habilidoso con el manejo de tantos hombres y va fracasando en varias de sus misiones. Es en uno de estos combates cuando Kim presencia la muerte de un compañero cercano y queda muy abatido por esto, tanto que decide tomar el nombre de este soldado muerto, poniéndose ahora el nombre de Kim Il-sung y usándolo en su honor, dejando de usar su nombre de nacimiento que era Kim Song-hu. Este cambio de nombre simbólico fue parte de su proceso de consolidación como líder dentro del movimiento comunista y como guerrillero, consagrando en cierta forma su vida al servicio de esta causa. Mientras tanto, en la escena mundial, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial había empezado en Europa en 1939, en Asia inicia formalmente en septiembre de 1941 con el ataque japonés a la base aérea estadounidense de Pearl Harbor, un evento que marca el inicio de hostilidades formales entre Japón, parte de las potencias del eje, conjunto a Alemania e Italia, contra Estados Unidos y miembros de las llamadas potencias aliadas. Japón, por su carrera expansionista, se había convertido en un problema geopolítico para las potencias aliadas, sobre todo para Estados Unidos e Inglaterra. Japón, para 1941, controlaba toda la costa oriental de Asia, incluyendo el norte en Corea.
En este sentido, estadounidenses y británicos presentan fuerte batalla en el Pacífico Asiático contra el Imperio japonés. Durante estos primeros años de guerra, nuestro protagonista Kim se guarnece en Siberia, con órdenes expresas bajo mando soviético de permanecer acuartelado. En este periodo, Kim, de 30 años, conoce a su esposa Kim Jun-suk, con la cual se casa y procrea un hijo que nace el 16 de febrero de 1941, que llevaría el nombre de Kim Jong-il. Para 1942, Kim es llevado a pelear en la batalla de Stalingrado, una de las más violentas de la Segunda Guerra Mundial y que marca un punto de quiebre en la Alemania nacionalsocialista. Para mayo de 1945, Alemania e Italia se habían rendido frente a los aliados y la Segunda Guerra Mundial se da por terminada en Europa. En Asia, los japoneses resisten un poco más con su espíritu recio, pero eventualmente el imperio japonés firma su rendición. Apenas terminada la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética empiezan a competir por el control estratégico de la zona que estaba en manos de Japón, incluyendo el norte de Corea, iniciando la rivalidad que en poco tiempo devendrá en la llamada Guerra Fría. En este escenario, las tropas estadounidenses intervienen en el territorio japonés, donde los marines permanecerán hasta 1952. Y Stalin, por su lado, manda a sus tropas a Manchuria para luego pasar a la región de Corea, estando Kim inmerso en estas tropas soviéticas. Estados Unidos, preocupado por el avance de Stalin, convoca una reunión en agosto de 1945 en la que el secretario de Estado, el coronel Dean Rusk, dibuja una línea recta en el paralelo 38, dividiéndose la península coreana en dos, quedando sus ciudades más importantes, Pyongyang y Seúl, en el norte y en el sur respectivamente. Valiéndose del tratado de rendición que firma Japón, Estados Unidos ocupa el sur de la península coreana hasta el citado paralelo 38, mismo punto en el que los soviéticos se detienen desde el norte. Vestido con un uniforme soviético y acompañado por su popularidad de joven guerrillero anti-japonés y nacionalista, Kim Il-sung entra a Pyongyang a finales de septiembre de 1945 y es recibido por una gran multitud de 100.000 personas que lo ovacionan y lo aclaman. La entrada de Kim significa el inicio del gran rol que jugará en Corea del Norte. Kim Il-sung no solo se había ganado la popularidad de un importante grupo de coreanos que lo respaldaban, sino sobre todo de los importantes líderes del aparato soviético. Así que en 1946, con el amparo de la Unión Soviética, Kim Il-sung, cuya experiencia no era mayor a la escasa que tuvo como jefe de guerrilla y capitán de batallón, es nombrado jefe del Comité Popular Provisional de Corea del Norte, el gobierno provisional que se instauraba en la región. Desde ahí, Kim empieza su afianzamiento en el poder mediante medidas como la expropiación de todas las tierras, la nacionalización de las pocas industrias que había en el país, la creación de una doctrina política y de divulgación sistemática de propaganda y la consolidación del Partido del Trabajo de Corea como partido único de gobierno. El Partido del Trabajo era relativamente nuevo, siendo fundado con la rendición de Japón en 1945. Kim, que si bien no había tenido gran participación en su creación, era indiscutiblemente el líder más popular de la nación coreana, con lo cual luego termina también ganando el liderazgo dentro del partido. Así que con una amplia base popular y partidista, bajo además el beneplácito de la Unión Soviética, la llamada República Democrática de Corea fue proclamada el 9 de septiembre de 1948. Kim Il-sung, quien ya frisaba los 36 años de edad, fue investido con dos cargos que le garantizaron un poder absoluto sobre el país: comandante supremo del ejército y presidente del Comité Central del Partido del Trabajo, cargos que va a ejercer de manera ininterrumpida hasta su muerte. Pero la repartición de la península coreana que hicieron las potencias internacionales no satisfizo a líderes ni del norte ni del sur. Una de las creencias y políticas que adopta el Partido del Trabajo de Kim Il-sung era el unionismo coreano, es decir, la idea firme de que las dos Coreas debían volver a unificarse, lógicamente además bajo el estandarte del comunismo del norte. Así que el 25 de junio de 1950, el ejército de Corea del Norte cruza el paralelo 38 e invade Corea del Sur, dando inicio a la encarnizada Guerra de Corea.
En una primera etapa entre junio y septiembre de 1950, las tropas norcoreanas hacen una importante avanzada en la que capturan incluso Seúl y empujan a los surcoreanos y estadounidenses hasta el extremo sur del país. En la segunda etapa de la guerra, de septiembre a noviembre de 1950, las tropas surcoreanas reciben el apoyo de tropas estadounidenses lideradas nada menos que por el general Douglas MacArthur. Así que empiezan una contraofensiva, logran hacer retroceder a las tropas norcoreanas y ahora son ellos quienes sitian a la ciudad de Pyongyang. Entre noviembre y diciembre, China interviene a favor de Norcorea, lo que multiplica las batallas, los enfrentamientos y las muertes tanto de soldados como de miles de inocentes. Llegado 1959, la guerra transcurre entre negociaciones, estancamientos y reanudaciones de los enfrentamientos. Ambas capitales, tanto Pyongyang y Seúl, pasan de manos norcoreanas a manos surcoreanas y viceversa, en constantes enfrentamientos entre ambos. El armisticio no llegará hasta el 27 de julio de 1953, cuando se pone fin formalmente a las hostilidades, se establece la frontera definitiva en el paralelo 38 y se crea una zona desmilitarizada de 250 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho, manteniéndose así hasta nuestros días. La guerra de Corea, en términos claros, fue una guerra en la que ni se ganó ni se perdió mucho geopolíticamente. De hecho, ambos bandos se adjudican la victoria al día de hoy. Ahora, más allá de esto, la guerra le sirve a Kim Il-sung para consolidarse en su cargo de mandatario de Corea del Norte, pues le da la permanencia del llamado statu quo ante bellum, es decir, el estado de cosas antes de la guerra, maniobrando hábil y astutamente Kim Il-sung para garantizar la lealtad y consolidar el dominio de los principales elementos de la sociedad norcoreana. Además, con una mentalidad altamente nacionalista y altamente escéptica de cualquier tipo de influencia extranjera. La Corea del Norte, dirigida férreamente por Kim Il-sung, va a ser testigo de una serie de cambios y transformaciones radicalmente distintos a los de su vecina del sur, hasta el punto que hoy Corea del Norte es una nación única en su tipo. Primero se establece formalmente en 1955 la ideología del régimen llamada Juche. El Juche, más que una formulación de principios, era la adaptación de un comunismo ortodoxo a la realidad norcoreana, a saber, la independencia política, la autosuficiencia económica, la autodefensa militar, la consolidación del hombre como único dueño de su destino y la continuidad ideológica, técnica y cultural del proceso revolucionario. Así, de esta forma, el Estado Juche asume el control y la dirección de la mayor cantidad de aspectos posibles de la vida de los norcoreanos, llegando a un nivel de presencia sobre la vida norcoreana mayor incluso que el de sus pares soviéticos. A su vez, se oficializa el culto a la personalidad de Kim Il-sung, erigiéndose estatuas y pintándose grandes murales en loa del gran héroe de la nación. Asimismo, se prohíbe profesar cualquier tipo de religión, se prohíbe tener cualquier tipo de comunicación con el extranjero y salir del país, y se restringe la libertad de expresión, aquello aprobado nada más por el Estado. Kim Jong-il había sido nombrado como heredero de la jefatura del Estado en 1974 y ratificado para el mismo efecto en 1980 por el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea del Norte. Desde el punto de vista económico, el régimen de Kim Il-sung logra mantener una relativa estabilidad financiera, laboral e industrial entre las décadas de 1950 y 1970, teniendo como únicos pero buenos clientes a China y la Unión Soviética. Mediante un riguroso control de las finanzas públicas, logran abastecer los servicios fundamentales y básicos de la población. Sin embargo, múltiples factores como el dinamismo económico de su vecino del sur, la falta de innovación, la desaparición del bloque soviético, el aislamiento económico y diplomático y la orientación de los escasos ingresos con mucha más prioridad al desarrollo militar y armamentístico, terminó por orillar al país, luego de 2 décadas de estabilidad, a un colapso económico que trajo pobreza, desempleo y una hambruna que afectó a cientos de miles de personas, incluso según algunos matando a 2 millones de norcoreanos. Esta hambruna aún así coincide justamente con los años finales de Kim Il-sung. Repentinamente, el 8 de julio de 1994, un día normal en la agenda de Kim Il-sung, este sufre un ataque al corazón que termina con su vida.
El mismo día de su muerte, asume el liderazgo del país y hereda todos los cargos de su padre, su hijo Kim Jong-il, quien decreta 10 días de luto y lleva los restos embalsamados de su padre al Palacio Memorial de Kumsusan, donde reposan actualmente. Con Kim Jong-il se da inicio formal en 1994 a la llamada por algunos dinastía Kim. A Kim Jong-il le va a tocar gobernar un país atrasado técnica y económicamente. Este joven, que nace en el clímax de las actividades guerrilleras de su padre, va a seguir el mismo modelo juche de Estado y al morir en 2011 le va a legar el poder a su hijo Kim Jong-un, el actual gobernante de Corea del Norte. El pasado, el presente y el futuro de Corea del Norte está íntimamente ligado a la obra y el legado de Kim Il-sung, cuya omnipresencia no solo del Estado sino de su figura lo llevaron a ser proclamado como presidente eterno de la República, de una república en que sus ciudadanos, vistos tan enigmáticos y extraños desde afuera, viven bajo un modelo sin igual en el pasado o en el presente, en el que algunos consideran el Estado más autoritario y cerrado del mundo. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video y les recuerdo que nos dan un gran apoyo siempre compartiendo el material, dejando sus comentarios, dándole me gusta al video, activando la campana e interactuando en general con el canal. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.